Hay negocios que prometen el cielo y terminan llevándote directamente al desierto. Esta es la historia de María Jimena y Jorge, una pareja que tras ser víctimas de un mal negocio que les arrebató su capital, hoy nos enseñan que la verdadera riqueza no está en lo que les quitaron, sino en el carácter que Dios está formando en ellos. Si alguna vez te han tumbado, si has sido víctima de una estafa, o sientes que el desierto financiero en tu hogar no se acaba, este episodio es para ti. Hoy levantamos el capó de una crisis real para encontrar la hoja de ruta técnica y espiritual hacia la verdadera provisión. Prepara tu café y tus notas, porque hoy el desierto se vuelve nuestra mejor escuela. Empecemos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas para Dos. Estamos felices de que ustedes estén allí nuevamente con nosotros. Hoy en nuestro episodio número 5 de esta segunda temporada. Y hoy tenemos unos invitados de lujo. Sabemos que van a disfrutar muchísimo este episodio. Así que siéntese cómodamente, tráigase algo allí para que tome y de verdad disfrute mucho este episodio. Tome nota de lo que sí nos van a recomendar, pero también de lo que no nos recomiendan. Y bueno, ellos tienen una historia increíble y esto nos lo han dicho mucho. Raúl, bueno, quiero darle la bienvenida a mi esposito. ¿Cómo estás, negrito? Bien, bien. Hoy tienes una pinta especial. Me gusta tu outfit de hoy. Gracias. Bueno, yo estoy muy emocionado. Ustedes saben que desde mi trabajo a mí me gustan las cosas prácticas. Siento que con la práctica se entienden mejor las cosas. Así le enseño las cosas a mi hijo, así en mi trabajo lo desarrollo. Y veníamos con teoría en la primera etapa y ahora que las parejas nos cuenten un poco de cómo esa práctica, cómo es permitir que Dios nos muestre algunas cosas y cómo somos testimonio en todo el proceso final y qué pasa cuando estamos en prueba, ¿no? Entonces, me gusta todo esto porque es cómo podemos toda esa teoría que hablamos o cómo llevamos toda esa palabra a los ejercicios prácticos y cómo desde la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, el tema de Dios sí tiene que notárselo, ¿no? No es que sepamos mucho de Biblia y demás, eso es importante, pero cuando empezamos a vivir las cosas en la vida real y poder llevar toda esa teoría a la práctica, me parece que eso se trata, al final del día la Biblia es eso, ¿no? Es el manual de vida. Y así tenemos que empezar a vivir Raúl, de manera. imagínate Entonces, que me gusta todo esto, me gusta ver cómo las parejitas nos muestran sus casos, que no todos son perfectos. Ojo que no traemos parejas aquí ejemplares, que todo les está funcionando bien, y eso es lo chévere. Es como en momentos difíciles, momentos donde las cosas no están funcionando, qué estrategias adoptan y qué les ha mostrado Dios para que empiecen a vivir mejor y en su propósito, ¿no? sí, y como tú dices, y no solamente quería decirte que no solamente es como que nos muestren la práctica, sino también ver, como ustedes saben, aquí queremos honrar el nombre de Dios y es ver cómo a través de todas estas historias que les hemos traído, o sea, hemos visto en realidad cómo Dios se ha manifestado en esta área, ¿sí? Financiera, que es lo que hablamos aquí en Finanzas para Dos. Sí. Entonces eso ha sido lo más lindo de ver, de que no todo ha sido color de rosa, de que se pasan en muchos desiertos, porque yo sé que quizás si usted está allá y usted en este momento está atravesando por un desierto, o sea, de verdad que le conviene quedarse. Porque a veces dicen, listo, bueno, ya nos mostraron ya el después, el resultado, cuando la gente ya la reventó, cuando la gente ya lo logró, cuando la gente ya lo superó. Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio del desierto? ¿O qué pasa cuando estamos en medio de la prueba? Que es cuando en realidad sentimos tirar la toalla, Raúl. ¿Sí? Exacto. Entonces, sí, eso es lo que hoy de verdad vamos a tratar y esta pareja es un gran ejemplo de esto. Y bueno, así que quiero darle la súper bienvenida a Jorge y a Jime. Bienvenidos. Hola, muchas gracias, Vivi, Raúl. Aquí muy contentos de estar aquí en esta casa, pues muy agradecidos por la invitación, muy honrados. Esposito. Gracias por el espacio, por poder compartir. Yo creo que es el claro ejemplo de una pareja que todavía no está al otro lado. La gracia del Estamos Señor ahí todavía sostenido, batallándola, pero con la mano del Señor, tratando de tomar buenas decisiones después de unas no tan buenas. Y como decía, no estamos todavía al otro lado, pero creo que eso podría ser de gran aporte para muchas personas que puedan estar viendo y compartirles un poco cómo ha sido este proceso de consecuencias de algunas decisiones no tan buenas. Y bueno, cómo el Señor en su inmensa misericordia y gracia nos ha ayudado a ir llevando un poco esa situación. Y bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno. No, ustedes por estar aquí, por compartir el testimonio, siéntanse en confianza, hagan de cuenta que están en una conversación con dos amigos y relajados. Súper. Bueno, amor. Arranquemos. Bueno, yo sé que muchos de los que nos están viendo ya los conocen,
¿sí? Quiero hablarles un poco, María Jimena, digamos aquí, ella es como la cara visible de esta familia, ¿sí? María Jimena, ella es madre de 2 hermosas princesas, ella es creadora de contenido, tiene una marca muy linda acerca de la organización del hogar, ella nos va a hablar un poco más adelante de esto. Igual aquí vamos a dejar sus redes sociales para que Claro ustedes que sí. vayan y le chismoseen No todo. chismoseen. Jimé me ha ayudado muchísimo. La verdad es que yo mucho del orden que tengo en mi casa se lo debo a Jimé. Ay, qué dicha. De que todavía lo mantengas verdad. después de tanto tiempo. Claro, Tuvimos mi esposo, siempre tú puedes, presencial. tú puedes dar fiel testimonio de No eso, sé, ¿no? Sí, ahí todavía hay De los rezagos. closets, Ay, qué todo, dicha, cómo me alegra organizo mucho. las cosas y fue pues Jimé ahí mi mentora en todo este tema de la organización. Tiene un contenido maravilloso, así que súper, mejor dicho, a las mamás, las que les encanta todo este tema de Vayan. mantener su casa linda y organizada. Sí. Allí está el contenido de Jime. Y Jorge, su esposito, él está detrás de pantallas, ¿no? Él es así como un caso como muy parecido acá al de El Negrito, pero es muy de estar visible en redes sociales. Él actualmente está trabajando para una empresa, sí, es empleado, y ahorita vamos a hablar un poco de esa experiencia, de cómo es ahorita ser empleado, este rol que en esta época actual se ha, digamos, satanizado mucho porque es como que no tienes que emprender y para ser exitoso hay que emprender y es el único camino y es que si no emprendes no estás en nada porque ahora se ha vuelto una moda. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces Jorge, digamos que él es el serio de la familia, digámoslo así. Y a veces no tanto, no tanto. A veces yo soy como más, ¿Sí? como más estructurada y él es más relajado y tranquilo. Yo creo que diría más relajado. Relaja. Ok. Entramos en confianza y esa seriedad de pronto. Sí, Ah, va, bueno, se va. aquí lo vamos Solo a ir es cuestión de soltando. minutos. Si estuvieran aquí Es mis cuestión de niñas minutos. y les preguntaran a ellas cuál es el serio y cuál es el No, yo soy la recochero, seria. ellas Sí. dirían que Ellas dirían, mi lo papá es- contrario. Solo que no soy muy de, pues, como De exposición. exposición, Eso, sí. exacto. Bueno, chicos, yo quiero que empecemos por conocerlos un poco más a ustedes y nos gusta mucho siempre arrancar con que nuestros invitados nos cuenten acerca de sus raíces. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, a ti, Jimmy, a ti te pueden ver en redes sociales y, ay, no, tan linda la casa, cómo la organiza, todo tan maravilloso como lo tiene. Queridos y queridas, no siempre ha sido así, ¿sí? En la vida todos tenemos procesos. Total. Y en redes sociales uno muestra algunos segmentos de Lo la lindo, La vida. verdad es que quién sale en redes haciendo o Tienes que haber mostrando cosas mostrado cómo malas. quedó la casa hoy cuando salimos. Exacto, cuando uno deja ese los asucia porque no le alcanzó a lavar y bueno, Sí, todo el tal desorden. No vamos a mostrar eso, no es necesario. Pero nos gusta mucho conocer las raíces. Entonces quiero que nos cuenten un poco acerca de sus raíces, de qué familia vienen ustedes, cómo eran esas dinámicas financieras antes de que se conocieran. De una, arrancar. Bueno, si me remonto para allá a mi tiempo en la casa de mis papás son contadores, los dos son contadores de no, profesión. Chévere. Ellos conocen del señor a mis 5 años y fue como un cambio drástico en su vida y en su forma de ser, tanto así que eso los lleva a empezar a involucrarse mucho más al punto que hoy, a lo Pablo, ellos dejaron y ahorita son pastores. Ellos son pastores a tiempo completo en una iglesia en Palmira, pero un poco las dinámicas, pues digamos que yo no puedo decir que era una dinámica de escasez, pero siempre como buenos contadores yo creo como que siempre querían llevar sus cuentas muy Medias. austeras, y también es que mi papá era un empleado también, papá empleado, mi mamá empleada, entonces nunca fue como que sobrara el recurso o el dinero. Pero yo estaba en un buen colegio, teníamos digamos que las posibilidades, de pronto temas extra. Y eso digamos que va a ser importante más adelante. Temas extra para mi casa en salidas, en vacaciones. Yo conozco el mar en mi luna de miel. Entonces, digamos que en mi Ok. tiempo de casa, ellos garantizaban lo necesario para Lo que básico. tuviéramos una Lo básico. familia bien, ¿sí? Digamos que la salida a comer en restaurante especial era el día de cumpleaños una vez al año. Entonces como que las dinámicas eran mucho pues, orientadas a esa forma inclusive mucho más cuando él decide dedicarse a ser pastor. Yo estaba en la universidad ya, empezando la universidad, y él me dice, pues yo voy a renunciar a mi trabajo, voy a dedicarme 100% a abrir una iglesia, a empezar una iglesia en un estrato cero en Palmira.
donde no va a haber, Wow. pues... Diezmo Donde, que donde, los donde, tengan. donde los diezmos y las ofrendas no, O sea, que al cuando principio mi no van a mamá- ser las que... Cuando mis amigos me decían, hijo de pastor, yo sí, hijo de pastor, pero, Pero no tengo un pero peso. no es que no, yo no andaba con celular de Amor, contalo de moda. lo de cuando ahorrabas lo del bus para comerte la hamburguesa. Ah, ellos me daban 3.000 pesos para 1.000 para un transporte, 1.000 para el otro y 1.000 para Pa'l dedo de para queso. el dedo de queso. Amigo, llévenme 500 para poder tener ahí 2.000 y poder comprar algo distinto. O si no, ahorraba durante toda la semana Para el fin de semana, con mis la amigos ir hamburguesa. a la novena y poder. Entonces, digamos que mi concepción del dinero siempre fue, de pronto no es de la escasez, pero hay que cuidarlo porque se va. Muy limitado. Sí, es limitado, entonces se me esfuma. Y eso, digamos, que va pasando factura más adelante. Él me dice cuando entra a trabajar, no te puedo seguir pagando la universidad, te toca empezar a trabajar si quieres seguir estudiando. Entonces me cambio del diurno al nocturno y empiezo a trabajar desde, no sé, los 20 años más o menos ya en un trabajo formal. Como asistente administrativo de una constructora pequeña y ahí ya entonces cada peso era proveniente de mi trabajo. Yo no tenía que aportar en mi casa, pero yo cubría el 100% de mis gastos desde esa... Universitarios. Te mantenías. Universitarios, sí, todo. Exacto. Entonces más o menos esa fue como Su raíz financiera. raíz financiera. ¿Cómo fue la vida de Gemma? Bueno, yo recuerdo que mi papá no nos contaba, pues ahora que estamos grandes nos contaba las crisis que teníamos, pero él nunca nos contaba nada. Entonces, de pronto yo sí crecí con una familia que mi papá hacía detrás de bambalinas todo lo que tenía que hacer para darnos lo que queríamos. Entonces, era el otro extremo de la frase que usa mi papá y hasta hace 3 años mi esposo me la bloqueó porque yo la tenía en mi cabeza y era, pues como sea. Como así, es que si la niña lo necesita, como sea. Y el como sea era, entonces un amigo me presta, como sea, entonces es la tarjeta, como sea. Entonces yo crecí en ese como sea y pues no fue siempre así. Yo recuerdo así como un punto de inflexión. Yo estuve en un colegio pues como muy normalito que ya ni existe, pero sí era como del salón, la única que no le mandaban lonchera y no tome 15.000 en colegio. O sea, eso era un poco de plata. No, era la... Y yo quería La niña bien. sopita con caldito y me era tan pico con dedo. O sea, yo Claro. la verdad comía súper mal. Pero entonces yo tenía, siempre platican, y la verdad es que desde esa época yo recuerdo mucho, yo creo que algo que el Señor me regaló, porque es un don, aunque lo usaba a veces mal, pues siempre me consideraba generosa. Entonces yo, no, pues yo te invito, y Venga. yo te invito a la que me iba sin 100. O sea, realmente no ahorraba ni papá, o sea, no teníamos hábito de ahorro. Y crecí así en medio de mi papá, en verdad, gracias a Dios nos dio pues muchos gustos, era como que lo que querían. Una vida diferente, ¿no? No, Sí. bastante opuesta. sí, Mi mamá bastante. sufría mucho. Yo recuerdo, no me olvido una vez que mi papá dijo, te voy a comprar un jean. En esa época costaba 100.000 pesos. Y mi mamá salió llorando. Y dijo, no puede ser que se hayan gastado 100.000 pesos en un pantalón. Y eso le dio durísimo. Y fue una época que mi papá tuvo como su pico de... Él también es contador. Pero digamos que pues él ha sido... Y él también es así, ¿no? Entonces él es el que invita a todo el mundo. Y claro, sigan bienvenidos, yo gasto. Entonces yo crecí en ese ambiente, bastante opuesto al de mi esposito. Oh, tremendo, ¿no? Eso es muy lindo cuando hay esos, yo le digo zambumbes, Sí. en los hogares, porque Dios lo usa para bien. Así es. Y lo contrario a lo que busca el enemigo es que esas diferencias se vuelvan un motivo de discordia, ¿no? Y resalten esas diferencias y digan, no, mira, Para es que división y no el para- uno como es de un ejemplo, el otro es muy tacaño, el otro es muy despilfarrado, mira el otro como no es aventado y no es arriesgado. Y el otro ya se quiere tirar, mejor dicho, por donde cualquier oportunidad que le pintan. Exacto. Y eso La verdad, genera... al principio tenemos que reconocer, los primeros años de matrimonio fue muy duro como desconstruir todas esas dinámicas. O sea, es que eso que decía ella, el como sea, es, no, pues, o sea, hay que... ¿Qué hay- hago? hacer ¿Qué lo hago? que Él me decía, sea. ¿qué hago? Yo Y resuelvo. aparte de eso, Fuera su terrible. estilo de vida que estaba acostumbrada era un estilo de vida de cada fin de semana salir a comer a restaurantes, de no tener que escoger entre una blusa y otra, porque su papá nunca la puso a escoger entre una blusa y otra. En cambio, en mi caso era, pues tienes una camiseta. ¿Hay para esto o hay para esto? Y su ¿Qué teoría, y yo no sé si están de acuerdo, pero ella dice,
es que es una bobada comprar una sola blusa, porque si compro una blusa me la voy a poner y entonces tengo que comprar 2 o 3 para poder turnármelas, porque si no, entonces El retrato. el Y yo retrato. le digo eso a él porque él ahorra todo el año y compra un par de zapatos buenos, porque él ya ahora cambia bastante, entonces ya ahora invierte por lo menos en sus zapatos bien. Él dice, Bien. yo quiero zapatos buenos, pero son unos. Entonces yo, amor, pero llevas toda la semana poniéndotelos, ¿sí ves por qué necesitas 2? Uf. O sea, para que al menos no le des tanto palo. Entonces, Y sí. cuando salíamos al de shopping siempre era, gorda, pero es que esa yo la vi allá y allá, espérate, yo pregunto allá cuánto, y el más barato, y yo era, Dios Con mi papá mío. siempre hacíamos correría, Entraban por a diferentes todo. centros comerciales. Entonces, para 24 íbamos a Cosmocentro, al Único, al Centro, y revisábamos precios un día. Y al otro día, digamos que decíamos, bueno, los mejores y la mejor opción fue allá. Entonces volvíamos al otro día y íbamos y compramos. No, para ella entré y compré. Chao, ya no vuelvo más, Entonces, ya perdió tiempo, yo no voy a perder siempre tiempo, o entrábamos sea. juntos y yo le decía, "Ara, ya venimos". Es que ya venimos. Y yo decía, qué vergüenza, ¿cuál? Ya venimos, Ya yo no voy a venimos. volver ahí. Íbamos a otras tiendas, mirábamos, pero pues, o sea, era la realidad del momento. Pero por la forma como han manifestado sus orígenes, y esos son los códigos financieros con los que fueron criados y demás. Digamos que ambos tienen cosas buenas y malas, y habla mucho, tiene mucho que ver con las personalidades financieras, que es algo que Vivian domina muy bien. Si se van en los capítulos pasados, ahí hablamos de las personalidades financieras y cómo rehabilitarlas, porque ninguna es perfecta. Todas siempre necesitan algo que Del otro. incluir del otro, parte de un equilibrio y poder vivir mejor. De No, acuerdo. chévere porque esto nos da una idea de dónde venimos, y cuando venimos de lugares distintos, venga, es que eso tiende a generar contienda incluso. Hay personas que mercan con lista, otros que van agarrando sin comparar precios, y eso puede crear fricción. Yo aprendí a mercar hasta hace un mes. ¿Cómo así? Con mi esposo, el que cocina. Entonces, yo hasta hace un mes que fuimos a vivir a Jamundí, cambiamos de ciudad, pues ya en las dinámicas no nos daba, mi esposo no. Entonces yo, pues me tocó ponerme la 10, además que he empezado a viajar mucho. Entonces eso me ha llevado obligadamente, y yo sé que es obra del Señor también, a entrenarme más en mi rol, porque entonces yo, no, pues como yo soy la que también trabajo, y entonces, ¿qué? O sea, ¿cuál es el rol que al final el Señor nos pide como mujeres de nuestro hogar? Y yo que también hablo pues del hogar, y entonces, ¿qué? Entonces yo, ay, bueno, voy a cocinar. Estamos en confianza, entonces podemos contar eso. Yo le decía, Claro. gorda, una de las veces anda a comprar las cosas. Entonces, El ¿qué pollo. compro? No, anda a comprar pollo. ¿Cómo compro pollo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Buenas, Comprar me da car- pollo. No, si le va a decir que compre carne, ahí Qué sí. boleta. Entonces, literalmente, ella decía, buenas, me da pollo. Yo, como así, gorda, pedí una pechuga, que te la fileteen, que te la... O carne, ¿y cómo compro carne? O sea, literalmente, cuando dice, no sabía No, la mezclar, carne no sé todavía. No sé todavía. sabía. Está aprendiendo. Pero bueno, vamos Ahí bien. voy Ahí dando va, ahí va, pasos ahí vas en todas las iniciando. áreas. Sí, sí, No, sí. bien, y eso hace parte del proceso, y chévere que aunque es mejor tarde que... Que nunca, sí, Bueno. sí, total. Yo tengo una pregunta para Jorge, porque así como a la hora de los roles, nosotros como hombres tenemos un rol. Y yo defino el rol del hombre desde la palabra en 4 pilares: amar, proveer, proteger y liderar. Cuando la provisión o el tema financiero no funciona bien, eso es una carga más pesada para el hombre, porque es el llamado a proveer. A la mujer le cuesta y le duele y lo siente, pero el hombre lo agobia. Diferente cuando las cosas en el hogar no están bien. De pronto que tengamos hijos y los hijos estén por caminos incorrectos, a esta mujer el ladrillo le pesa más que a mí. Y es porque Dios nos mandó unos roles, y cuando eso no funciona, al responsable del rol tiende a pesarle más. Y la provisión hace parte de nuestro rol. No con esto digo que es que la mujer no puede trabajar. Digamos que en las 2 parejas anteriores a ustedes, el hombre tiene la provisión tan poderosa que la mujer se podía dar el lujo de quedarse en la casa. Les decíamos a ellos que a veces hay hogares que no funcionan así, que la mujer necesita también aportar porque la economía no da para que solo hombre pueda proveer. Entonces te quería preguntar, Jorge, entiendo que eres administrador de empresas, Jorge, y trabajas en el área comercial de una compañía. Cuando uno trabaja en las áreas comerciales, tiende a haber comisiones dependiendo de ciertos negocios que tienden a que el dinero fluctúe. Sí. Cuando el dinero fluctúa, es como una montaña rusa de buenos y malos momentos, pero la casa tiene un gasto constante. ¿Cómo sorteas eso cuando hay mucho, hacer la de José, que tenemos, el de los graneros que guardamos y ven, y para que podamos durar el resto del tiempo? Financieramente, ¿cómo haces que ese vaivén no cree un conflicto financiero en tu hogar? Bueno, gracias a Dios el Señor pues ha sido súper bueno en esa parte, porque rápidamente cuento mi historia laboral, que no es muy extensa. Yo arranco trabajando en una universidad mientras estudiaba con un salario mínimo. Me caso con ella, hacemos cuentas y decimos un salario mínimo, más ya ella es profesional, entonces un salario mínimo y medio, 2 salarios mínimos,
vamos a hacerlo. Arrancamos, a los 3 meses ella me dice, no, yo esto siento que no es lo mío, Yo quiero emprender. yo quiero emprender, ya lo vengo haciendo y me escuchate esto. Y me dice, no, mira, yo hice cuentas y yo estoy vendiendo tanto dinero en mi emprendimiento, los organizadores, y eso es como casi lo mismo que yo me gano acá. Yo en ese momento como que no me metí mucho a revisar, a mirar, entonces le dije, no, pues gorda, Dale. hágale, de una, listo. Entonces, listo, ya renunció, primer mes, amor. ¿Y Pues, entonces? ¿Y entonces? no, ¿Y entonces? no, este mes no vendí todo eso, vendí tanto. Cuando después yo miro, ella, claro, ella hizo su análisis con su mes de mayor ventas. O sea, dijo, no sé, diciembre. Claro. Y todos mis meses van a ser igual. Entonces, o sea, en el mundo de las ventas, como el que ella maneja emprendimiento, no siempre va a vender lo mismo. Claro. Entonces, bueno, ahí fue un golpe duro inicial. Yo arranco a hacer Uber mientras trabajo. Y digamos que ese trabajo me daba algo interesante. Yo siempre he sido empleado, la verdad. Pero ese trabajo me daba algo interesante, era que era un ambiente de universidad, era un ambiente en el que yo era muy, muy informal, mis amigos todos muy acartonados, una estructura organizacional muy fuerte. Entonces eso me empezó como a llamar la atención. Yo tenía la posibilidad de jugar fútbol a mediodía en la universidad, de hacer deporte. Yo le decía a Jime, aquí yo voy a estar. Y él pensaba estar allá hasta los 50. Mi o sea, él proyección es decía, yo me "No, gradúo me quedo y aquí aquí en la universidad empiezo a pedir pista y crezco en la universidad, pero aquí en esta universidad es donde yo quiero seguir trabajando. por siempre". Estaban mis amigos, yo me fui trayendo amigos míos de afuera, les conseguía trabajo ahí. Ay, Entonces es era un increíble. ambiente... Imagínense que eso fue chévere porque yo también trabajaba ahí y éramos como que un amigo y además que todos eran cristianos, ¿no? Entonces el Ok. ambiente laboral fue y ya empezaron a evangelizar a todo el mundo. Oh, bacano. De hecho, nosotros nos conocimos así. Él entró a la Ok. universidad y estaba en un grupo de evangelismo y ahí fue cuando nos conocimos y me evangelizó bastante. Pasante. El caso es que ese ambiente me genera muy bien, pues como mucho agrado, yo me sentía muy bien. Nunca pensé, yo no estaba activo buscando y por redes sociales, por LinkedIn, esa digamos que ha sido, gracias a Dios, la forma en que Dios ha usado para a mí llevarme en crecimientos laborales. Me contactan y me ofrecen una oferta laboral en una universidad. Yo venía a la universidad, en otra universidad, pero de Australia, que tenía una oficina acá. Mis ingresos se triplicaron. O sea, yo pasé de un mínimo a 3 mínimos, por decir algo. O sea, literalmente de un salario a 3 veces más. O sea, para mí eso era como... Esto fue como meses antes de la pandemia, ¿no? Eso fue Sí, meses porque antes pasas, de la pandemia. porque No, otra cosa ya que él no post-pandemia. consideraba, sí, otra cosa que él no consideraba era el trabajo en casa. Y yo, pero qué dicha, o sea, es que esto es lo más rico del mundo. Ah, Vos como sí. como no quisieras estar aquí relajado como yo. Y él no, a mí me gusta madrugar, a mí me gusta ir a mi oficina. Y yo decía, Dios mío. A mí me gustaba era socializar con la gente. A él le hablar gusta con la socializar. gente. Y ese trabajo era un trabajo desde casa que empezó a darme a posibilidades que yo antes no contemplaba. Mi hija estaba recién nacida, entonces yo estaba todo el tiempo con ella. Yo no tenía que salir de mi casa. Y pues fue una bendición. Ahora me vuelvo ahorita al momento. Nuestra primera hija nace y con eso llega mi nuevo trabajo que es el actual. Y eso hemos visto algo súper fiel con el Señor y es que yo siempre me azaraba, como decía, bueno, Con me la voy a carga casar, que decías me voy ahorita. a casar, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor Tú, proveyó. provee. Voy a tener una hija, no va a dar los números, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor trajo esa nueva bendición de trabajo. Y hoy por hoy, un poco orientando ya a lo que me preguntabas, si bien mis ingresos pueden variar, gracias a Dios tengo una base que me permite pues tener como unas garantías. Hoy, como les decíamos al inicio, no estamos al otro lado, nuestras finanzas hoy no están totalmente Por eso los necesitamos. solucionadas. Y lo que sucede es que esos excedentes que tenemos o esas comisiones trimestrales en mi caso, las usamos como parte del presupuesto. Todo el mundo me dice, eso debería ser algo extra, que vos podrías usarlo para ahorrar, para invertir, para viajar, para hacer lo que sea. Pero la realidad de nosotros hoy es que esos trimestrales que llegan se vuelven parte de lo que necesitamos en un mes normal para ir ajustando las cosas. Entonces, también gracias a Dios estoy en un momento en el que los resultados se están dando, entonces yo ya puedo garantizar cierto nivel de comisiones que durante los últimos 2 años se han dado Sí o sí. se han dado casi que sí o sí. Entonces ya lo puedo como prever, ya puedo decir en marzo tengo estos ingresos extra y con eso puedo entonces cubrir o ajustar el presupuesto de los meses que no tengo extras, de los meses sin extras. Y así ha sido como el manejo que estamos dándole. De pronto no es el mejor, de pronto no es el ideal, pero pues es como lo que nos ha tocado para ir saliendo de cosas que no han funcionado antes.
Ok. Súper, no, lo que nos dices es algo muy, digamos, lógico y también muy sabio porque uno tiene que ir direccionando el dinero de acuerdo pues a la etapa primero de vida en la que uno está y también de acuerdo al momento que está viviendo. Entonces quizás una pareja de esposo soltero y que gane unos trimestrales en comisiones, o sea, cuando estamos hablando de trimestrales, Jorge refiere como esos dineros extras que nos llegan, ¿sí? Entonces es como que, uy, me llegó este dinero extra, pues sí, pues vámonos de viaje o, no sé, para invertir o para otras cosas que uno aprovecha como para temas de inversión. Pero cuando uno está viviendo una coyuntura y cuando el presupuesto está justo, pues no tiene lógica que vos hagas eso, ¿sí? Entonces a veces este tema de las finanzas pretendemos que sea como un estándar y que todas las parejas lo manejen de la misma manera, pero no, porque tiene mucho que ver es con la etapa que estoy viviendo, con el momento que estoy viviendo, ¿sí? Y ha sido pues muy sabio de tu parte y porque de una u otra forma uno se antoja, ¿no? Uno ve que la gente viaja y uno dice, madre, ¿para aquí me llegó esto? No, pues después entonces hacemos esto y ahí donde la gente ahí se va como que descuadrando. Quisiera hacerle una pregunta a Jime. Como se los dije al inicio, Jime maneja todo el tema de organización de espacios, es decir, si usted, por ejemplo, tiene ese closet una locura, Jime es la solución. No encuentra nada, se pone siempre lo mismo, apila y se saca lo de abajo y se le viene la torre encima. Total, yo tenía ese problema con él, que le ponía las camisetas así, y eso cuando yo veía todo eso estaba todo regado. Entonces, con las colmenas, ella vende además todas esas cosas que son muy útiles para uno poder organizar mucho mejor los espacios que son muy funcionales. Tenemos que hacer un código de descuento. Ah, obvio. Envío gratis en Cali. Entonces, bueno, digamos que Jime esa es su zona de genialidad, todo el tema de organización. Exacto. Digamos que uno pensaría, ¿no? Ah, bueno, Jime es súper organizada con todo el tema. Entonces, financieramente, o sea, ¿cómo te va en esa área? Entonces, quiero saber si es tan fácil, así como tú organizas un closet que está caótico, ¿con la área financiera también así mismo eres? Bueno, resulta que el tema del orden no llega a mi vida como desde siempre. La verdad es que yo crecí más bien en un ambiente desordenado. Entonces, como que mi mamá tiene como cierta tendencia a acumular y a mí no me gustaba ese desorden visual, o sea, me estresaba como que tantas cosas. Yo siempre tuve como las ganas de irme a mi espacio, que yo decía, cuando yo me casi tenga mi espacio, o sea, eso va a ser una felicidad. Cuando entro a trabajar me doy cuenta que no tengo tan buena memoria. Entonces yo dije, Dios mío, me van a echar, o sea, yo hacía eventos, yo trabajé haciendo activaciones de marca con, pues, BTL, pues, activación de marca, y entonces había que cuadrar cronogramas, las modelos, las horas, las marcas, lo que dicen, y yo decía, Dios mío, yo no tengo tanta memoria para esto. Entonces el orden de mi vida nace como buscar estrategias para que no me echaran, o sea, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Necesito un cuadro, necesito un listado, entonces yo hacía cuadros, listados, chequeos, recordatorios, porque en serio no tenía la capacidad de recordar todo. Entonces mi jefe, ¿y cómo hacemos? ¿Qué? Yo, no, pues mira, hagamos un cuadro. Entonces yo cogía el tablero y les ponía a cada uno. Y ese sistema funcionó. Entonces, como todo, pues necesita sistemas. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, yo hablaba con mi jefe y yo mientras hablaba con él le organizaba el escritorio. Y él era, pero ve, quédate quieta. Y yo, sí, pero es que esto aquí, este desorden. O sea, eso es como que innato. Después le pregunté a una amiga como que, ve, si yo te organizara el closet y yo te cobro, ¿me pagas? Uy, sí, o sea, decime cuánto y anda ya porque no encuentro nada. Y yo, ¿será que aquí hay disposición a pagar? Y empecé a ver como un negocio porque a mí sí me gusta como que vender, o sea, mi esposo se burla porque él me dice, a usted le gusta vender, pero usted cree que el dinero es papelitos que se meten en el bolsillo y ya, pero no sabe cuánto. Y entonces ahí estaba mi tema. Mi papá es contador, mi mamá es profesora de preescolar. Entonces, como que los dos hemisferios, entonces yo crecí en las manualidades de mi mamá y pues mi papá que era súper numérico, pero a mí no, el tema de los números como que no. Entonces, claro, cuando yo me doy cuenta que vendo organizadores de zapatos, muy fácil, a mí me gustaba hacer los videos para vender los organizadores y pues sí, la transacción, obvio, sí, ay, vendí otros, pero yo como que cuál es el costo y cuánto me cuesta enviarlo y empacarlo y entonces el vinipel cuesta, yo no le eché número a eso. Entonces, claro, yo muy alegremente pues pensé que iba a ser el super negocio y la verdad es que Dios sí nos ha bendecido porque empecé con un producto y ya tengo muchos más. Y hasta ya llevo casi 8 años haciéndolo. Pero digamos que no ha sido mi fuerte, además porque vengo, como les decía, con esa raíz de, o sea, en serio, soy muy regalona. De hecho, a veces yo digo, Dios, hay una falta de límites que Dios me ha mostrado porque incluso algo que yo quiero que es para mí, y alguien me dice, ay, tan lindo eso, y yo, ay, pues yo puedo soltar esto. Yo, ay, ¿te gusta? No, pues toma, te lo regalo.
Y, o sea, he regalado cosas mías que después digo yo, ¿por qué regalé eso que era mío y que a mí sí me gustaba? Entonces empecé a como identificar una raíz ahí como con los límites, como con el querer agradar al otro. Y obviamente eso me ha llevado, como dice el proverbio, que ya creo que lo han leído aquí, que dice, en la casa del sabio siempre hay perfumes y siempre, ¿cierto? Siempre hay aceite, pero en la casa del necio, pues todo lo despilfarra. Entonces yo veía plata y yo tengo que llevar eso a cero. O sea, como así, buscando cómo gastarme la plata, ¿sí? O sea, en general siempre decía, me pagaron, listo, fiesta. O sea, tampoco literalmente fiesta, pues porque, pero sí como que la pizza, invitemos a los amigos, salgamos, y no tuve el hábito del ahorro, que fue como lo más grave que yo hoy digo, si yo hubiera ahorrado en mis tiempos, pues que uno dice, estaba soltero, yo trabajé pues también desde muy temprano, o sea, yo me gradué y de una entré a trabajar, y nunca he dejado de trabajar, entonces yo digo, ¿por qué nunca ahorré? O sea, sí, es algo que uno se pregunta ya después. Igual tampoco pues que uno diga ya se me pasó la vida. Estamos a tiempo, gracias a Dios hay esperanza, hemos tomado conciencia, que es lo más importante. Y pues en eso estamos, en ajustar y en buscar el objetivo de no tener más deudas, que eso es lo que más soñamos En tomar hoy. mejores decisiones. Tomar mejores decisiones. También. Bueno, gracias por abrirse ambos. Sé que esto es algo que lo hace uno cuando va en confianza. La primera pregunta es rara, pero luego uno ya lance lo que quiera, mijo, que estamos en calor. Ya nos desnudamos Entonces, aquí. ya, y quiero que sepan que antes de que estuvieran ahí sentados, nosotros tenemos nuestros propios investigadores, investigamos, los estoqueamos bastante para saber, bueno, y qué les habrá pasado y por dónde nos metemos. Wow. Nuestros investigadores nos contaron que ustedes vienen de una experiencia no muy grata en cuanto a que invirtieron en algo que no les funcionó, que tienen muchas expectativas y digamos que la cosa no fue bien. ¿Qué experiencia les dejó esto? O sea, ¿qué le podríamos decir a otras parejitas que están por ahí esperando o que les están endulzando el oído en cuanto a invertir? ¿Qué creen ustedes que les hizo falta revisar antes de hacer la inversión, que otras personas puedan recibir esa experiencia de ustedes como un aprendizaje? ¿Y cómo están manejando eso? Por cuando uno le va mal es porque financieramente se fue algo y pudo haber sido bastante. ¿Cómo han sobrellevado esa salida de ese recurso? ¿Cómo lo han manejado en la actualidad o aún tenemos rezagos de la inversión? Sí, digamos que eso fue una etapa compleja eh, en la que fue en pandemia, y sí, digamos que hicimos ahí una inversión con unas expectativas que yo creo que eran demasiado buenas, de pronto eran como demasiado fáciles también. Eso Era tan bueno. simplemente pon un dinero y con ese dinero que tú pones vas a recibir unas rentabilidades y unos comisiones o unos bonos, unos puntos porcentuales y ya. Entonces pues como que sonaba bien, era una persona cercana, entonces como que aparentemente pues todo muy bien, inicia bien. La verdad es que en pandemia nosotros hicimos esa inversión previa, y los primeros meses digamos que cumplieron con lo que habían prometido. Uno fue que, a ver, yo sé que los bancos estaban muchas veces para ayudarlo a uno, pero ese dinero no era un dinero que nosotros tuviéramos, sino que fue que un día me apareció en la aplicacioncita tienes disponible una cifra grande. Y yo decía, ¿en serio me van a prestar ese poco dinero a mí? ¿Qué hago con esa plata? No tengo ni idea qué hacer. Yo no soy emprendedor, cometí Ya un hablamos grave de eso, error. ¿no? Y algo que nos generó conflicto familiar entre pareja, los dos, fue que, y hoy me arrepiento de eso, es que ella me decía, gordo, teníamos la posibilidad de con ese dinero catapultar mi empresa. En mi empresa. Y yo en mi poca sabiduría en ese momento, no sé, volteo a mirar a otro lado en vez de mirar a mi esposa y Ok. creer Y creer en su proyecto. en eso y decir, aquí está la plata y vamos entonces a hacer que eso suceda. También tengo que reconocerlo, en mi temor y en mi miedo de que aquí nos tocaba meter la plata y miremos a ver, trabajémosla, hagámosla que salga. Aquí era aparentemente una maquinita. Garantizado, Garantizado. entre comillas. Tú lo echabas, tú no hacías nada y llegaba. Y es que empezó a llegar. En pandemia nos llegaban unas utilidades muy, muy interesantes con las cuales pues pasamos una pandemia chévere. Que podíamos darnos muchos gustos en casa, de domicilios y de muchas cosas. Tampoco fuimos sabios con ese dinero. Yo pagaba la cuota del crédito porque fue un crédito que me dio el banco, y lo otro como que pues hagamos algo con ese dinero.
Entonces, hoy digo, pues eso tan fácil así. Hoy yo puedo decir, un negocio que tú no entiendas y que tú no puedas operar, controlar, estar ahí de cierta manera, pues no es. No es. No es. O sea, entrégueme el dinero que yo lo trabajo por usted, pues no creo que sea la forma hoy. Lo otro Y fue... otra cosa que también aprendimos es negocio que, aparte de no solamente no controlar, sino no entender. O sea, nosotros pues tenemos experiencia en educación, educación y tecnología, yo con el tema de la organización, pues no sé, con el tema de las redes sociales, que es algo que conocemos, pero irme a meter yo con el ganado bovino, o sea, no tengo ni idea de eso. O sea, yo cómo voy a entender el mercado, no es algo que yo comprendo, es algo que también nos han aconsejado también otros amigos y de hecho yo recuerdo que en el Durante le preguntábamos a un amigo que trabaja en la bolsa, que tiene hoy incluso da asesorías financieras, y él decía, no, negro, eso, los números no me cuadran. No, pues tienen que cuadrar, mijo, porque igual eso nos está dando la plática. Sí cuadra. Y nosotros le decíamos, pues sí cuadra. Y en medio de la soberbia, de la avaricia, en medio de sí, obviamente uno creer que tiene la razón, no escuchamos consejo. Fue como dice la Biblia, ¿no? El negocio rápido Era como se era cae pronto. deslumbrante. O sea, claro, era como bastante deslumbrante. Y otra cosa, hay un antecedente, es que yo ya lo había hecho, ¿no? Entonces Ese también modelo. ese modelo de negocio. Dentro de la oficina que trabajé había alguien que me dijo, mira, esta señora tiene una empresa de X cosa, si vos invertís te da tanto por ciento, era mucho menos que este, y pues yo obviamente no me ganaba un montón de plata, no fue algo del banco, era plata mía, entonces yo dije, voy a meterle un milloncito ahí a ver qué tal, y la señora me cumplía, luego le dije, yo voy a sacar mi platica porque uno no sabe, y saqué mi millón y todo fue bien. Yo le cuento a mi esposo y él dice, pues metámosle 2. Y así, entonces ya estaba como ese antecedente que también le da a uno como esto Ya podría conocíamos, funcionar. no era como algo diferente, extraño, ya veníamos Ajá. trabajando en una escala pequeña, llega esta persona, llega al banco. Era amigo, y era, la o verdad sea, fue un poco avaricia, la verdad. fue avaricia. Fue En avaricia el fondo es avaricia. de recibíamos unos dineros ahí y después, pues, esta persona quiebra, esta persona pues, usa el dinero en otras cosas hoy por hoy tenemos esa deuda. Hoy tenemos esa deuda de varios dígitos que he venido pagando ya Nos desde tocó el vender nuestro 2021. apartamento, que fue el que Ah, compramos sí. durante nuestro noviazgo y matrimonio, o sea, Vendimos el apartamento para bajar un poquitico la deuda. Gracias a Dios fue un crédito de pandemia con unas tasas súper supremamente bajitas. buenas que hoy ni siquiera un No crédito existen. hipotecario podría tener esas tasas. Entonces, eso nos favorece un poquito. Pero hoy seguimos pagando eso. O sea, hoy nos acordamos de ese suceso cada 16 del mes. Terrible. Sí. Es muy, digamos, cotidiano, más de lo que ustedes se imaginan que esto pase. Digamos que lo más lindo es reconocer que sí en nuestro corazón, y es la tendencia, ¿sí? En este mundo caído a querer lo fácil, a inclinarnos por hacer lo malo, ¿sí? Y es lo natural uno, pues, la avaricia es algo muy natural. Yo pienso que nos ha pasado a todos, en algún momento nos han ofrecido algo y uno, uy, pues como que pinta bien, y esta rentabilidad. Y creo que nosotros también hemos pasado esa batalla de producto de la avaricia, ¿sí? El dinero rápido, ¿sí? La palabra de Dios dice que el que no trabaja no come, y digamos que no nos podemos ir al otro extremo. Digamos, yo también vengo de una crianza en cuanto que hay que trabajar duro para ganarse la plata, ¿sí? Que eso es como el otro extremo. Pero de una u otra forma hay algo muy lindo que nos enseñan también los paisas, que también tuvimos aquí la oportunidad de entrevistar. Digamos que hay que trabajar, ¿sí? Y a veces queremos como que, como tú decías, como que la maquinita, chin, 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 y salga la plata. Y por eso es que obviamente somos tentados a ¿qué? A apostar, al casino, a ese dinero así, ¿sí? Entonces obviamente ahí lo que ustedes hacían, prácticamente lo que entiendo, que también lo hemos hecho en algún momento, lo hicimos, es como una inversión, ¿no? Era una Es inversión como... al proyecto empresarial que ellos Exacto, tenían. y se vuelve como un préstamo que uno le hace a esa empresa. Más o menos. Y quiero aclarar, porque esta figura la usan mucho empresas que quizás quieren financiarse, ¿sí? Con el dinero de otros y no con el banco, quizás por mayor practicidad, facilidad,
Porque de pronto no, están reportados, en Sí, serio. sí. Eso fue una alerta que- Exacto, sí, sí, Eso sí. es una alerta. Exacto, para allá iba. Exacto. Eso de alertarte instantáneamente porque normalmente la plata que te pagan a ti es más barato prestar un crédito en un banco. 100%. Esa Claro. persona me daba el Ex- 6%. O sea, El Claro. 6% mensual. Lo usan mucho porque un los capital de bancos trabajo no, está no menos del tienen 3 en la las actualidad, cuentas. entonces vení, ¿por qué no vas al banco y me buscas a mí? Esa es la primera alerta que deben haber pensado Sí, sí, antes sí, de... sí. Claro. Ese fue uno de los primeros filtros que nosotros también no fue mi esposo, fui yo por mi necedad. Ya estaba casada también y fue uno de mis errores también hacer una inversión muy parecida en una compañía. Y digamos que sí, es porque ellos no tienen como las puertas abiertas ante el sector financiero. La verdad lo usan mucho las empresas y algo que la verdad sí, aquí queremos advertir, porque la idea también es que de aquí salgan muchos aprendizajes, porque quizás a mucha gente en este momento le están endulzando el oído con algún proyecto parecido y similar y con una tasa favorable, y uno se deje deslumbrar con un 6%, un 10%, a mí me daban el 10%, Wow. imagínate. Entonces, claro, es tentador para cualquiera, pero de verdad, el que no trabaja no come, dice la palabra de Dios, o sea, estamos llamados a trabajar. Sí, definitivamente ese facilismo que nos queremos a veces ahorrar el trabajo, no. Siento que Dios nos bendice a través del fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Entonces, bueno, muy, muy lindo, ¿verdad?, por habernos compartido pues, esa experiencia. Y yo quiero saber, porque ustedes todavía están, digamos, en ese proceso, prueba. con el Sí. rezago de pagar la deuda, ¿sí? Una plata que uno no se ha comido, ¿cómo duele Yo pagarla? le digo, nosotros la echamos al inodoro cada mes. Sí. Uy, Due- eso es re duele- duro. duele además mucho. además que en la carnalidad, o sea, yo les voy a ser así, pero honesta, pues yo ya llevo cuántos, 15 años más o menos de haber conocido al Señor, pero yo me imaginaba, le voy a pedir la camioneta a mi mamá que me la preste y como no me van a abrir la reja de esa gente, yo voy a ir a tumbárselas. Y entonces luego me imaginaba, no me los voy a encontrar en una feria y pues les cojo un computador y les digo que eso es mío y lo vendo. Y, o sea, yo me imaginé 500,000 cosas en o sea, como todo lo que alcanza a maquinar como en venganza a la cabeza, entonces uno se me venía al corazón. Además que yo me enfermo, no teníamos con qué pagar mi tratamiento, las niñas, las vacunas, o sea, o sea, fue bastante pesado. Sí, emocionalmente eso nos golpeó mucho. Uy, sí. No solamente financieramente, sino también generamos muchos conflictos, culpa, vos decidiste vos, Mucha decidiste culpa. vos. O sea, eso fue un tiempo, una época dura en la que yo muchas veces con esta persona nos enfrentamos a malas palabras, por teléfono, nos veíamos y era terrible. Hasta un momento en el que literalmente yo pude soltar eso. Y pude como literalmente entregarle eso a Dios, Perdonar, porque ¿qué perdonarlo, más? nos vimos, esa persona todavía hablamos, ya no siento esa ira, ese rencor que sentía Es increíble contra él. porque hoy mis amigos, que todos somos cristianos, pues, le dicen a Jorge, vos sos muy buena papá, hola. Y yo digo, Jorge, sí, no, hombre, porque yo, digamos que yo creo que yo ya perdoné también, pero de todos modos no siento como ese mismo amor que siento que el del Padre con nosotros cuando nosotros nos equivocamos, que es la misericordia total. O sea, mi esposo, yo hoy digo que perdonó 100%. O sea, él no tiene rencor en absoluto con esa Que a ti te persona. falta un poquitito. A mí es 91. Yo me imagino, yo me imagino esa persona llegando algún día con un maletín de esos, Ah, de, esos menuda. de tulas de deportivas, Sí. con el dinero. De las grandes, ¿no? Las de los grandes, boxeadores. Grande, Jorge, tené tu grande. plata, tené tu plata. O sea, que no disculpa. sea toda, pero que al menos... Sí, pero igual ya, digamos que ya yo no, ya yo, Ya- yo ya le decía a ya Jimmy, lo o sea, entregó al como que Señor. saliste a la calle, te robaron el celular, ¿Ya? o sea, ya no lo Ya. tenés, te toca empezar a trabajar a conseguirte otro o algo así. Entre más rápido soltés y le des la vuelta, más Sí. rápido pensar en formar nuevos ingresos para poder Sí. sobreponerte a eso. De Hay acuerdo. que avanzar. Algo Hay que que hicieron, avanzar. algo que esto sirva de aprendizaje es que lo que hicieron ellos, hablamos de las deudas, ¿no? Y hablamos cuando tú te dan deudas, tus finanzas se someten al otro y la Biblia condena la deuda. El tema es que si Esclavitud. ellos hubieran usado dinero ahorrado propio para esto, aquí no habría mucha tragedia atrás de esto. Aquí lo que duele en el fondo, porque muchos empresarios invierten y pierden. Claro. Sí. Y eso hace Esa parte. es la dinámica natural. Esa es la dinámica natural y demás. Lo que pasa es que el tema aquí es que invertir con deuda. Y esa es la parte que yo quiero que a veces la gente entienda que invertir es apostar. No apuestes con lo que no es tuyo. O sea, cuando hablamos que la deuda está permitida y abrimos la puerta a algunos casos muy urgentes, se me está muriendo un hijo, mi esposa tiene cáncer, toca endeudarse.
o voy a comprar un activo real, es que un activo tangible, Sí. voy a comprar un inmueble para vivir en él, se va a valorizar y va a compensar. Hay algunas que son permitidas, pero endeudarte para hacer un negocio donde estás apostándole porque le aposté a una empresa que pensé que iba a funcionar y a las empresas le pasa de todo. Puede que sí, una regulación, no puedo vender, se cayó la importación, todo el mundo perdió. Estoy dispuesto a que esto que voy a invertir se pierda, porque si no puedo darme el lujo que eso se pierda, tengo que tener cuidado al Tal haber cual. tomado la deuda. Creo que eso hay un Sí. aprendizaje atrás de Ese es el todo esto. aprendizaje. Sí, sí. Total, total. Inclusive cuando nosotros prestamos dinero, también la palabra nos habla de que aquel que decida prestar, o sea, que esté también condicionado a poder perdonar esa deuda. Tal Es cual. decir, o sea, entonces nosotros hemos aprendido mucho esto, porque obviamente sí disparan mucho hay veces por temas de préstamos y créditos. Y yo me he vuelto que yo tengo como un límite, o sea, es como que, pero yo y hago esa pregunta, siempre le hago esa pregunta al Señor, bueno, Padre, voy a prestarle esto, porque si en caso, siempre manejo esa teoría, si esto se llegara a perder, o sea, considerando que la persona no me pague, Sí, sí, sí. o sea, esto me va a doler, pues obviamente no es que no me duela la plata, ¿sí? Pero no, esto yo lo puedo perdonar, o sea, esta deuda la puedo condonar. Sí. Si no, si la respuesta es no, la respuesta para la persona es no puedo prestártelo, Claro. ¿sí? No puedo prestártela. Quiero saber, chicos, en medio de toda esa prueba y toda esa dificultad que, como ustedes bien lo decían, eso genera también no solamente un impacto en nuestros bolsillos, sino un impacto, un quiebre también emocional en la familia, inclusive, o sea, muchas familias se divorcian Sí. por casos así, ¿sí? Por la culpa, porque cada uno le echa la culpa al otro y porque finalmente, o sea, eso pesa tanto que no lo superan jamás. Quiero saber ahora en la actualidad, cuáles son esos filtros que ustedes están teniendo, ¿sí? Porque no nos pueden pasar las cosas y no aprender, hombre, muchachos, Claro. usted que está allá también. Eso es la sabiduría. O sea, a veces uno le dice, no, hay que aprender de los errores, la vida es para equivocarse, pero yo digo, no, o sea, Dios nos dio la sabiduría y Él es literalmente la inteligencia y la sabiduría. Y si nosotros somos sus hijos, si se la pedimos, Él nos la da, si no lo dudamos. ¿Cómo es que yo veo el hueco allá y vuelvo y me caigo en él? O sea, eso es como ya necedad literal. O sea, ¿Cuáles son esos filtros? Háblenos así como de esos filtros para que la gente pueda escuchar como esos filtros que ustedes dicen, no, definitivamente ahora esto no lo hacemos. O sea, de esto ya no lo volvimos a hacer más. Esas pautas que tienen ahora para aceptar una nueva inversión en sus vidas. ok. Bueno, pues No la aceptamos verdad, ninguna, ¿no? la verdad es que en este momento, este momento no no es que aceptamos. no es que estemos buscando inversiones, todavía estamos tratando de sanear esto que sucedió. Y claro, o sea, eso fue una bola de nieve grande porque afectó durísimo el flujo mensual, entonces tocó echar mano a tarjetas y además, y aparte imprevistos, no teníamos la capacidad de resolver un imprevisto, entonces llegaban imprevistos como la salud de Jime, que fue un periodo de un año duro en el que tocaba comprar medicamentos, cremas y probar. Comprábamos un medicamento, lo No probaban, no le funcionaba. funcionaba y ahí fueron 200.000 pesos. Compramos una crema. Entonces, esas dos cosas se juntaron. En ese momento yo no estaba en la parte comercial, entonces tenía mis ingresos muy estándar. Y pues eso generó, digamos, que toda esa bola de nieve grande de deuda. Pero hoy digamos que lo que podemos decir es, uno, pues es lo que decía, lo que no podamos controlar, lo que no podamos nosotros entender, lo que no podamos nosotros hacer parte de, pedalear de alguna forma, pues no lo vamos a seguir, no lo vamos a hacer, no vamos a meternos en algo como de esa forma, uno. Y dos, pues, o sea, yo no creo que vuelva a sacar dinero de créditos para hacer ese tipo de cosas. Lo que tú decías ahorita, o sea, el momento que estamos en condiciones otra vez de pensar en hagamos algo más, pues tiene que ser con dinero que tengamos del Excedentes. ahorro. Excedentes reales. Sí, excedentes reales. Y también verificar, pues, como lo típico, como los antecedentes de la persona, que uno pregunte, porque nosotros ni indagamos, o sea, fuimos, yo recuerdo que nos reunimos una vez con ellos, yo le decía a Jorge que eso, pues hoy que lo pienso, era una señal de Dios. Pues estábamos sentados allí con ellos conversando, nos cogieron en medio de una crisis emocional y yo siento como que, por eso le decía como que, mi esposo dice que no, pero yo decía, eso fue premeditado, mi madre, porque lo han hecho más veces, decía yo. Nos cogieron en un momento débil emocionalmente, entonces aconsejarnos con la palabra. Y además como que en ese instante nos comían los zancudos. Y yo decía, ¿por qué nos fuimos? ¿Por qué no nos fuimos? Yo decía, a mí no me pican los zancudos. Y me estaban comiendo los zancudos. Yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué no me fui? Yo decía, Dios mío, en serio,
No, hay que indagar, preguntar quién es esa persona, o sea, referencias. Dios te envió las señales, no las Me la envió, interpretaste. me envió al zancudo a picarme y no, yo lo evadí y todo. Terrible. Chicos, increíble esa anécdota, pero lo más lindo es que la han estado viviendo de la mano de Dios. Y eso ha sido lo más hermoso, que con Él podemos todo. Amén. Bueno, queremos hacer una pausa a comerciales porque tenemos nuestro patrocinador oficial aquí en este podcast. Queremos que lo conozcan y queremos que ustedes también conozcan qué deben hacer para ser parte de esta comunidad. Ya regresamos. Este episodio llega a ustedes gracias a QIB Consultores. Impulsamos el éxito financiero de grandes empresas. Somos expertos en auditoría, revisoría fiscal, consultoría contable y financiera. Visítanos en www.qibconsultores.com o visita nuestras redes sociales en @QIBconsultores. Somos conocimiento y confianza. Bueno, Jorge, hay algo que quisiera preguntarles. Eso es una pregunta que te abarca mucho y es importante que lo conozcan porque es una de las cosas que más recomendamos que hagan los hogares para que sus finanzas... No, la gente cree que simplemente, pero la gente no lo hace porque o no le gusta el resultado o le parece incómodo, pero cuando tú lo haces y le dices, padre, lo hago por obediencia porque tú me muestras que esto, Dios toca ese presupuesto y las cosas empiezan a Y hace algo transformarse. milagroso. O el dinero alcanza para unas cosas y dice, pero ¿qué pasó si yo no tengo unos ingresos? Y es porque estás siendo obediente y las cosas empiezan a transformar. Normalmente los hogares no suelen hacer un presupuesto. Y yo quiero empezar con algo y es que cuando tú te casas o estás con tu pareja, forman una sola carne. Cuando hay una sola carne hay una integración absoluta de lo bueno y lo malo, de los activos que traigo, pero tengo mis deuditas que llegan a sumar. Entonces, si están manejando actualmente esa sola bolsa, donde una sola bolsa es que todo llega a un solo lugar, todo se paga desde ahí y los excedentes los distribuimos a los accionistas del matrimonio para que se lo gasten en lo que quieran y ahí se puede comprar sus huevos de $1.000.000 y sobra. Si no sobra, toca esperar. Amén. Amén, hermano. Si no, toca esperar. Como que me contaban un poco del tema del presupuesto y de cómo si están manejando el tema de una sola bolsa, aquí no importa quién gana más, ¿no? O sea, la parte, no, yo gano más, entonces me tiene que sobrar más porque vos ganas menos, se tiene que sobrar menos, no, vení, somos una empresa, somos una cosa única, somos socios y al final lo que sobran lo repartimos por igual. Eso suele costar y le cuesta más al que gana más. Y a veces me ha tocado con casos donde la mujer es la que gana más y esa nena para que suelte esa vaina. Mira, que yo pienso que ahí usted es afortunado, ¿qué? Porque, afortunado? claro, porque yo nunca fui, o sea, yo nunca tuve problema con eso. O sea, Ok. yo creo que yo siempre, él me dice, pásame, gírame, consigna. O sea, yo no tengo No tenés lío. ningún problema, gané más, hoy ya gano menos. Ok. En algún momento fue al revés, pero no tengo problema con eso. Ahora, Siempre no tengo necesariamente una bolsa. tiene que ser el hombre, ¿no? Porque en mi caso es ella. O sea, es Ya. quien lo debe administrar, el ¿Quién que lo tenga diga? más habilidades de administrar el recurso, de Claro. tener dominio propio sobre el mismo y demás. Entonces, yo soy un poco más generoso, yo soy vos, entonces vení, no, Raúl no puede ser. Entonces, Vivian es más cautelosa, más prevenida, ya sabe, conoce todo el panorama. Entonces, esta mujer la que administra las finanzas es una sola bolsa y ella las administra. Esa parte, ¿ustedes cómo la manejan? ¿Quién la maneja? ¿Quién es el que Yo creo se que enfrenta a eso, todo esto? Pues, de Aún estamos pronto, en ajuste, diría yo. En el tema de la bolsa, no, eso fue lo primero que... Eso sí lo chuleamos. Eso sí, digamos que nunca fue un rollo entre nosotros, porque sí tenemos muchos amigos que como que son unas fórmulas todas raras de que yo Ella me gano paga esto, esto, yo él pago... paga eso. Él paga una cosa... No, nosotros eso sí, digamos que desde que yo me ganaba un salario mínimo y ella dos, fue la misma bolsa. Ok. Y hoy que yo pues estoy en unos ingresos mucho más altos y ella digamos que en su proceso de emprender y esas cosas, ha sido igual. Llega todo ahí, lo tenemos ahí y yo le digo ahí básicamente es como que tenemos dos bolsillos. Tu cuenta es un bolsillo, mi cuenta es otro bolsillo y es cuando la hay misma disponibilidad en la mía, pues de aquí sacamos, cuando hay disponibilidad tuya sacamos de allí lo que necesites. Entonces, pues digamos que eso nunca ha sido un problema para los dos o una dificultad. El tema del presupuesto, aquí es chistoso porque, digamos, no sé, ella estudió mercadeo, tuvo que haber visto clases de finanzas, pero ella no entendía que el presupuesto es prever lo Yo que quería voy a- pasar el examen nada más. lo que yo voy a hacer hacia futuro. futuro. La Entonces, materia. de alguna forma, ¿se acuerda la frase de alguna forma? Sí. Entonces, claro, hacíamos la verdad, hasta hace un año largo, dejé de sentarme con ella a revisar esas cosas porque para ella era listo, presupuestábamos basado en nuestro ingreso, entonces el primero en enero y revisábamos y decíamos tanto para salidas, tanto para domicilios, los gastos fijos, pero la realidad era que
que si no había, pues de alguna forma, corta de alguna forma. Entonces, claro, pellizcábamos aquí, pellizcábamos acá y finalmente Ay, Dios. no se cumplía el presupuesto. Simplemente era un ejecutado de gastos que se iba revisando y entonces vamos volados, el otro mes miremos qué hacemos. Entonces, claro, ella como está en el tema de ventas, entonces voy a hacer una pauta rápido para generar más ventas y vendía, o voy a hacer una asesoría y generaba, digamos que eso es bueno, el como sea la lleva a ella a moverse A gestionar. Tengo y capacidad a de creatividad de buscar resolver. para vender. Y entonces de pronto, pucha, vendí una cantidad interesante, entonces tenemos aquí para eso. Pero digamos que a ella le costó primero entender que el presupuesto es la ruta de cómo voy a cómo creo yo que voy a gastar ese dinero hacia Es adelante. que el norte, El el norte. plan. Claro, no es un ejecutado de gastos, o sea, no es Sí. como que yo voy ahí poniendo lo que me me gasté y fácilmente, como es un Excel, entonces fácilmente, pues... Y yo era muy quito Dios y provee, ¿no? Que eso pongo. también lo hemos escuchado en otros episodios. Ya que el Dios provee. A mí me llegó a pasar así. O sea, yo estaba literalmente en la bomba de la gasolina y yo pasé y no tenía un peso. Y yo, bueno, señor, provee. Y en ese momento vendí. O sea, y entonces yo me acostumbré muy así. Además que Jorge a veces tiene esa tendencia un poquito más... Yo soy muy de creer en lo sobrenatural y yo creo Jorge me dice que soy misticista y yo digo, no, o sea, mi Dios es poderoso, pero también es un Dios de orden. Y entonces yo creía mucho en eso y además que yo sentía que mi fe, y yo, no, yo tengo una fe porque es que yo voy a vender ahorita 500,000 pesos. Mi esposo, sí, ajá. Y los vendía. Pero claro, fruto de que yo tengo Yo que le decía, reventarlos eso porque si no es- los reviento, pues ¿cómo pagamos? Entonces Claro. yo hacía una imagen y obviamente el esfuerzo, que es el trabajo, al final pues daba su fruto, pero no era como que la fe solita y entonces que Dios provee y cae del cielo. O sea, también yo aplicaba lo que tenía que hacer, era que pues, me ponía a subir historia y entonces a mostrar el producto y obviamente vendía. Y entonces pues lo respaldaba para que él no quedara como que, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, fui Algo un que nos poquito en ese ahí. pasaba, que también golpeaba duro era, pues yo cubría el 100% de los gastos de la empresa, de la casa, de la casa, una de la empresa casa, familiar. sí, de la casa, digamos que todos los gastos grandes, pero digamos que de ahí en adelante arrancaba el día 2 al 30 y entraban todos Todos los variables los míos. huevos, la Los leche, el leche. pan, las arepas se acabaron, la lonchera de las niñas, la gasolina, y yo... En esa parte era que estaba mi déficit porque estaba cubriendo gastos, Claro, porque estaba pasa cubriendo mucho. deuda, porque estaba cubriendo muchas cosas. Entonces, claro, yo recibía mi salario, me sentaba en el computador, a mí eso me pegaba durísimo antes. Y yo llegaba y me sentaba y pagaba, pago esto, pago lo otro, pago lo otro, pago la administración, pagaba todo, colegios, pagaba todo. Mi cuenta 0,0. quedaba en cero o casi nada. Y ahí arrancaba apenas el mes. Arrancaba la fe. Entonces, yo decía, Entonces, tranquilo, amor. ahí ella era la fe. la que, digamos, que se encargaba de apoyar en esa parte, de generar entonces con sus ventas y con todo lo otro que era más variable, íbamos cubriendo, digamos, que El día a día, ese día a literal, día. el día a día. Pero eso golpeaba, porque vos estabas ganando un salario grande, interesante, pero ese salario se te estaba yendo en 2 días. Y ahí en adelante era como que yo siento que sí, como que algo mental de pronto un poco más. Claro, y sí hubo, yo recuerdo momentos en que, pues como usted nunca tiene, y yo siempre tengo, claro, esa era mi frase, ¿no? Ya. Súper hiriente. Y entonces él, pues claro, porque yo ya pagué todo. Claro. ¿Cómo así? Y entonces yo en el día a día, pues, necesitas, claro, con mucho gusto, tú sabes. O sea, ¡Qué mala eres, Eso dime! golpeaba un ya no, poquito. ya no, cierto amor, ya no, ya Sí, no. no, ya es un poco Ya se diferente. rehabilitó. Ya me Hemos rehabilité. tratado de manejarlo de forma diferente. Y Pero mirar sí cómo- pienso que ahorita que estamos hablando de eso, hay algo que debemos estructurar y que eso es lo que uno tiene que ir mirando, ¿no? Como las habilidades de cada uno, lo que decías, pues Vivi en ese caso, yo pues he tenido esa tendencia de ser más gastona, pero asimismo tengo una tendencia entonces de decir, no se hace. Entonces mi esposo es un poquito flexible porque entonces él podría decir, es el presupuesto y no se hace y ya, ¿cierto? Y en ese caso, pues él lo decía con las niñas, pues entre él y yo, él es el que menos como que autoridad así ejerce. Entonces yo le digo, amor, yo necesito que tú lo hagas. Entonces, listo, en esa área yo lo puedo hacer. O sea, yo, como yo soy la que normalmente gasto, pues tengo que tener el autodominio, que es un fruto del Espíritu Santo al final de decir, pues no se va a hacer. O sea, no lo vamos a hacer en este momento. Entonces, si a mí se me mete en la cabeza algo, yo tengo entre mis dos ojos gastar, pagar la última deuda, gastar, dije, ¿no? Pagar la última deuda que tengo yo, que gracias a Dios tengo una después de que tenía 20 microcréditos de Crediágil, que yo no sabía que era eso. Eso es como creer que uno tiene Eso es un bolsillo, vaso. una plata siempre. Siempre. Yo dije, no más, pagué eso. Yo tenía 20 y tengo uno. O sea, yo ya estoy a punto No, de estás- coronar. Estás súper cerca del Estoy ya logro. que corono eso. Entonces, eso lo tengo aquí. Yo sí soy muy determinada. Ujú. Entonces, en eso yo Eso es sí verdad. siento que
podría ser un ajuste que podríamos hacer en el sistema de orden, y es que yo decía, o sea, él arma el presupuesto, pero como que en ese momento esto sí se hace. Es que esto tú, no. tú, Pero tú mira- debes ayudar a la ejecución del presupuesto. O Exacto. sea, la ejecución es responsabilidad de ambos, porque, claro, el presupuesto simplemente es un documento, como dice Jorge, en Excel, que fácilmente puede modificar, ¿sí? Porque O eso es ignorar. papel. Pero ¿a dónde está el secreto y, digamos, en donde debemos depender absolutamente de Dios? Sí, porque a veces todo nos queda muy lindo y hacemos el presupuesto proyectado de todo el 2026, pero definitivamente cuando ya vamos a vivir la realidad del día a día, pues pasan cosas. Y allí es donde tenemos que entregar ese presupuesto también a Dios, orar por nuestro presupuesto. Sí, o sea, Padre, que seas tú obrando de una manera sobrenatural en esto que nosotros, sí, acá humanamente y por obediencia y por orden, pues hemos acá como estructurado, pero tú eres el que va delante de esto, porque claro, uno proyecta unos ingresos, pero inclusive Claro. a veces pasan cosas. Claro. Pasan cosas que al que es empleado pues lo echan del empleo, o el que es emprendedor pues se le van, no sé, la mitad de sus clientes, El proveedor no responde. o el sea. proveedor no responde, al que le damos crédito no pagó porque también algo le pasó, y ahí qué pasó con el presupuesto. ¿Sí? Entonces, Exacto. Y algo importante es cuando tú lo haces, tú dices, Padre, oro por ese presupuesto. Y esto forma de decir, Padre, este es el plan financiero de mi Se familia sella. para este año. Y lo ponemos delante de ti, Señor. Tú sabes, a veces está en rojo ese presupuesto. Padre, queremos salir de este rojo y para eso necesitamos levantar los ingresos. Entonces, solo hacerlo te permite pedirle al Señor este plan, Señor, organizado. Quiero que tú lo vayas ejecutando durante el tiempo. Y lo que permite es entender que habrán unos excedentes, porque vos tenés esos ingresos variables, que esos excedentes no están ahí y permiten poder prepagar alguna deuda y demás. Claro. ¿Sabes por qué me sirve a mí el presupuesto? Inclusive lo hacemos y todos los meses nos reunimos a verlo. Nos sirve para decir, ay, teníamos 500,000 pesos de gasolina y vamos en 800. Espérate un momentico. O sea, no es una camisa de ¿Qué fuerza. ¿Qué pasó pasó? ahí? Restaurantes, tanto en el mes, nos volamos, no este mes vamos a comprar, no salimos este fin de semana. ¿Sí me siempre entendés? hacemos ajustes. Sí. Hacemos en el mes ajustes. siguiente. Tomar decisiones. claro. Tomar decisiones porque uno a veces necesita eso, uno le va dando, espérate un momentico, es que mira cuánto gastaste gasolina, ¿qué pasó? Y Para fuiste vos. decirle a ellas, no es que no te quiera sacar, es que el presupuesto no está, No está dando. para que salgamos a comer. Y está bien. Y Y vos, porque y vos- Porque yo esas ejercía esa dinámicas- presión en él. Claro. Y la niña. ¿Ves? Y vos tenés algo bacano porque yo que él es el que hace el plan, pero vos Sí. tenés Como el ese perro dominio del- propio para sí. decirte, vení, no lo vamos a No lo ejecutar. vamos a Entonces, esa ayuda idónea que él necesita, la idea es que se fusionen Sí. y en el presupuesto decir, no, amor, acuérdate que estamos volados y si la niña le hace en la cara al papá, que el papá se derrite, usted vuelve y lo congela. Se Usted vuelve y lo derrite, congela y claro. dice, amor, que no, Que acuérdate no. que No, tenemos niña, un vamos a plan hacer y- acá un picnic aquí se los en mos- el parque aquí de la unidad, así que ya le unos sanduchitos, Sí, sí. se Inclusive- tiende ahí el mantel y, ay, miren De qué una. lindo este espacio, no sé Y a veces mi hijo, Lo voy a ve- hacer al y a veces a mi hijo yo se lo explico, hijo, tenemos un presupuesto y eso no, papá, pero el año, Eso es hijo, Eso es importante. importante, Hijo, porque el año- eso fue algo que de te- pronto mi papá, pues por amor, por protegernos, Nunca la involucró, nunca le dijo. no nos mostró. Sí, Él nos quería como cuidar, porque además él sintió también, o sea, él también tiene su pasado. Él también vivió que era que él no tenía nada y no quería mostrarnos eso. No quería, o sea, él decía, no he pagado el Él colegio quería para hacerle mis vivir hijas. otras cosas a Eso sus es un hijas, que no equilibrio, yo vivieran creo lo que él no vivió. no llevarles la carga a ellos, que ellos sientan esa carga, pero sí que sepan la realidad de la Ay, casa. sí, porque otra anécdota es que en una piñata Ay, salieron billeticos, ¿no? Y Sofi, ¡ah! ¡Billetes! Y los Solo mamá, cogió los mira, billetes. cogí muchos, solo cogí los billetes porque quería dárselos. Y yo ahí dije, estamos haciendo algo mal. Porque estamos trasladando la carga o comentándolo encima de ella. Que ella y lo vio como ella- una solución. Y que ella Claro. dijo, yo la puedo ayudar. Y yo Ella, dije, ella "Amor". habían juguetes, habían cosas en la piñata y ella cogió Solo los los billetes. billetes de papel y me los entregó. Y papá, mira, para que tengamos, no me acuerdo qué dijo, pero dijimos... Para Eso ayudar en golpea, algo, eso claro. golpea, Ahí claro, y dijimos, dijimos, uy, bueno, sí. entonces tuvimos que hablar, no trasladarle esa responsabilidad, o sea, tú estás en este momento para pensar en tu crecimiento, en tu diversión, en jugar, no, nosotros, el papá nos provee, y ella ahora, y ella, por ejemplo, lo último que nos pasó, pues como que fue el último viaje que hicimos en familia, ella lo dice, fue una respuesta a su oración, fue ella lindo. oraba por viajar a la playa, ella oraba. Y pudimos hacerlo sabiamente, pudimos hacerlo con un dinero que le dieron a Jorge por quedarse en un viaje. Entonces, bueno, hemos visto la mano de Dios ahí. Súper, súper, no. Esta conversación está muy interesante. Ya estamos llegando a la recta final de este episodio. Raúl, yo quiero hacer mi última pregunta y tú los vas a despedir. Yo por ahí me enteré que te ganaste un premio. ¿Sí? Por ahí me enteré Anda muy que te viajero. ganaste un premio, o sea, van a seguir viajando. Un premio para Indonesia, ¿sí? Producto de tu buen desempeño en términos comerciales. Yo al inicio del podcast decía que se ha satanizado mucho el tema del empleo, ¿sí?
pero digamos que ese fruto de tu esfuerzo y tú ahora que estás trabajando para una compañía, quisiera saber cómo te ves a futuro, es decir, si en algún momento has considerado emprender o si consideras que desde una posición como empleado en una corporación, o sea, podemos también construir nuestro patrimonio. A mí me ha gustado mucho este rol de ventas y estas posiciones de ventas creo que de cierta manera pueden tener cosas similares a lo que es o a lo que vive un emprendedor o lo que vive un empresario. Me da mucha flexibilidad. Digamos que yo siento que muchas veces lo que más anhela un empleado que tiene un empresario o un emprendedor es la flexibilidad, el tiempo, el poder, digamos que moverse tranquilamente, y en ese rol de ventas yo lo tengo y lo veo a futuro. Entonces, si tú me preguntas hoy, yo no me veo hoy diciendo, pues me gustaría tener una empresa, ser emprendedor, o no tengo en este momento una idea que me lleve hacia allá. Eso. Hoy no tengo eso. Me gustaría sí tener otras fuentes de ingreso de otras cosas, muy hacia el lado comercial, digamos que explorar posibilidades de venta de dropshipping o cosas así. Eso me gustaría explorar. Eso ha estado explorándolo últimamente. Sí. Pero sí, digamos que me gustaría seguir corporativamente creciendo en el tema de ventas. Siento que los roles de ventas pueden dar ingresos interesantes, así como inesperados, frutos del trabajo, pero como muy, muy inesperados, y me da esa flexibilidad que quiero. Yo puedo estar en la casa, yo mando mis correos, hago mi seguimiento a mis clientes, pero después me tranquilizo, estoy con mis niñas, las llevo al colegio, salimos a comer, salimos y estoy monitoreando si entra una llamada de un cliente, si tengo una cita con alguien, pero me permite todo eso. Y eso es lo que trae esos resultados. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Yo gané el premio al mejor comercial en Latinoamérica, en América total, desde Estados Unidos hasta Argentina. Y pues es ese premio que vamos a hacer. Entonces yo le decía a Jimé, vamos para Bali y vamos a tener ese reconocimiento, y de pronto aquí las cosas... Porque además lo he visto viajar como por ¡Súper! 3 años seguidos, ¿no? O sea, ha empezado a viajar un poquito más esta vez. Ya el 30% de su tiempo disponible laboral puede ser viajando. Entonces a mí me ha dado duro lo que les decía. Ya yo estoy más en la casa, señor. Yo le pedía eso y ahora que lo tengo, pues tengo que disfrutarlo. Entonces yo estaba disfrutando mi rol, pero yo decía, bueno, ¿y para cuándo yo viajo? O sea, él conociendo, Y ese es un premio fue hasta con Irlanda y la yo aquí esposa. mío no salgo de Jamundí. ¿Cuándo me va a sacar? Y yo llévame a un viajecito. El año pasado fuimos a Perú cerrando el año. Súper. Yo me le pegué a un viaje de trabajo con la bebé. Y además que con bebés todo es difícil, ¿no? Y algo interesante es que ella, y yo lo conté a mi equipo de trabajo cuando recibí ese premio, y era que ella fue parte fundamental de ese logro, porque yo le conté, hay esta posibilidad, este premio, no sabíamos a dónde era, y ella todos los días era como que me hacía el forecast. Yo soy muy Entonces ella cheerleader. era, Yo soy muy bueno, buena. ¿Y cómo va? ¿Cuántos negocios ha hecho? Estaba haciendo O sea, seguimiento. Y entonces, Entonces yo Y le él decía a me mi jefe, dice- mi esposa fue más coach No, no que- creo. Yo, ¿cómo así que no creo? O sea, ¿cómo así? Tienes que pensar que no es esa. Tienes que pensar que es una meta más alta y que no la estás logrando. O sea, yo soy como El coach. muy... Me coachó, Super sí, coach. yo, Ajá. bueno, poder ir con ella. Claro, bien merecido, o sea, ahí Oh. contribuyó para ese logro. Sí. Amor, bueno, una pregunta ya de cierre final, como de esas cosas que uno dice, ¿será que por eso fue que pasaron las cosas? Entiendo que fuiste desde el principio, desde muy pequeño te mostraron de Dios. Me decías ahora que tus papás son pastores, entonces uno tiene como ese camino que seguir, y a veces como esa presión de venir, yo soy, entonces yo no... Pero también entiendo que en algún momento te desconectaste de eso, te fuiste, Sí. fuiste como un poco rebelde, fuiste para el mundo y demás. El apartarte de Dios por ese tiempo, esa desconexión espiritual, ¿tú crees que también generó una especie de ruptura de cómo Dios hubiera querido que manejaras financieramente tus cosas y demás? ¿Cómo sentiste eso? Yo digo que si eso hubiera pasado en un momento productivo, o sea, que tuviéramos ingresos, en ese momento que sucedía eso, yo estaba trabajando universitariamente, o sea que financieramente el estrago que puede generar no fue tan grande, no fue grande. como si hubiera sido un momento como estos, Wow. al nivel de ingresos que tengo. Yo creo que alejarme de Dios en este momento, mi corazón se podría, o sea... No, y la Porque responsabilidad, el yo soy hogar. consciente, y lo vamos a hablar con Jime, que mi tendencia de mi corazón alejado de Dios es hacia el amor al dinero y porque fue Lo de pronto material. falencias o escasez que tuve. Entonces tiene que estar muy ahí cercano al Padre, porque si no eso, y viendo el nivel de ingresos y cómo Él nos bendice y todo eso, pero sí, digamos que esa temporada alejada de Dios fue como de estragos más emocionales y de otro tipo. Gracias a Dios en su misericordia Él me trajo, y aquí estoy buscando siempre ser fiel. Hoy servimos en la iglesia con jóvenes, estamos acompañando jóvenes adultos
Hemos pasado por todos los Todas las jóvenes. edades, Jóvenes ¿sí? pequeños, de Uy, 12 a muy duro, 15, muy duro. de 15 a 18, que era mi segmento favorito. Más Yo no los difícil. entendía. No, No, los entendía. yo Yo no estaba que me los chiflaba. No, es otro nivel. Uno les dice algo y... Ay, me No, parece o la sea, etapa no, más no, Pero dura. es que en ese No, pero segmento ser humano. Uy. los acompañas para tomar buenas decisiones hacia adelante. En el de ahorita que estamos, que es más de 25, es ayudarles a corregir errores que ya, o sea, ya están como muchas cosas jugadas. Entonces es como, sí, como que entrará a que el Padre en su misericordia También los haga la acompañe. obra. A mí me gustaban los pequeños por eso, pero bueno, el caso es que estamos muy involucrados en la iglesia, tenemos una comunidad, no estamos en la iglesia de mis papás, estamos en una comunidad, en una iglesia aquí en Cali. Y pues tratando de hacer la voluntad de Él, que Él nos guíe frente a todo esto que estamos haciendo. Nos ha usado pues en este trabajo con los chicos, desde también lo que hemos vivido como matrimonio. Él, por ejemplo, me decía de vez en cuando, amor, ¿te imaginas yo solo ganándome lo que me... Y yo, amor, no te lo ganarías. No te lo ganarías. Porque no tendrías El Señor ha el bendecido para los motor demás que y eso tiene lo el hemos Señor. entendido. A veces necesitamos esos motores Claro. encendidos para que nos Como lleguen a decía, impulsarnos. de Abraham, ¿no? De que baja por las barbas y el aceite y es para los que están Para abajo. los que están Entonces debajo. la bendición, yo digo, sí, y eso concluyamos. O sea, el Señor me ha ido llevando... Y en la obediencia del estas- diezmo también. Sí, eso Que para nosotros siempre fue un a mi esposo principio. también le dio duro. Yo lo hice mucho Eso tiempo como que les por da muy duro a principio. los hombres, ¿ah? No, Ese no, tema de Él la... lo hizo mucho como por obediencia. Yo mucho tiempo lo hice por obediencia o también lo hice mucho tiempo Por esperar como la- que la máquina de Coca-Cola le metes una moneda y yo Sí. estaba esperando Y que entonces saliera que la la palabra Coca-Cola. dice que yo siempre voy a recibir y Ajá. entonces Que los cielos se van a abrir. Siempre, hermano. siempre la una cuenta por primicia, cobrar sí, ahí sí. pendiente que no te llegaba. Y claro, pero también por otro lado era hace muchos años desde el temor de, pucha, si no lo hago, ese mes... La ruina. Ese mes güey, me cae la ruina Ruina. y me cae y no va a alcanzar. Sí. Y eso ha ido, digamos que evolucionando. Por ejemplo, yo le decía que lo una- calentaba, ¿no? Una lo Él hacía por calentaba. ambición y otra por miedo. Sí. Hasta que encontró la razón. La sí, que ideal. era. Yo le decía, gordo, ya me imagino que ya diezmaste. No, es que ahorita el primero, yo, o sea, gordo, no calentes el diezmo. Diezma, o sea, eso no es tuyo. O sea, a mí eso sí me pareció como que lo que más fácil desbloqueé. Yo recuerdo la prédica exacta en la que yo entendí, yo dije, o sea, eso es un principio, el Señor nos da, esto no es mío, esto el Señor me lo da para manejarlo. Sí, entendemos Y a que él le todo es costaba de un él poquito más. y pues La parejita pasada, o sea, la pudieran verse eso, cuando llegamos al diezmo, el tipo nos dio un ejemplo muy brutal. Yo creo que yo se me va a robar esa vaina porque, ejemplo, él dijo, yo firmé capitulación y le entregué todo a Dios, como yo soy mayordomo y todo es de él, y hizo documentos reales, padre, te entrego esto y le Algo entrego todo, el simbólico carro, hicieron. la casa, todo es tuyo. Y como somos socios, como todo es tuyo, tú eres tan bueno que me das el 90 a mí. ajá. Imagínate. Entonces, Cambia cuando mucho la cambió la cosmovisión. Cambia la perspectiva, eres un perspectiva. socio generoso que me das el 90 y tú te quedas con el 10. Claro, Cuando lo ves así, claro. vos decís, wow, Tal cual, es un tipo generoso. hace poco nuestro pastor hablaba de eso y predicaba y decía, es como que si vos te fueras de la casa y delegaras a un amigo tuyo y le dijeras, mira, yo voy a estar por fuera, todos mis recursos te los voy a entregar, solo te pido un favor, de eso que te voy a entregar, que es todos mis dividendos, mis ingresos, pásale a mi familia, a mi casa y a mi esposa. El En 10% realidad, la iglesia y es la lo otro esposa. úsalo y quédate con él. Es como que si yo llamara a mi esposa y le preguntara cómo estás, mi esposa me dice, no, aquí aguantando hambre, no tengo nada, ¿cómo así? ¿Cómo que mi amigo no te ha pasado tú por Lo tu, que le tu corresponde. parte? Entonces cuando entendemos lo que tú dices, o sea, es que es todo de él y en su misericordia y en su amor, él nos permite controlar y Administrar. manejar el 90. Parte de eso. Administrarlo, Bonito sí, sí, eso. sí. Chicos, nos encantó tenerlos acá. Hey, si este contenido está siendo de bendición para ti, ayúdanos a que llegue a más personas. Suscríbete ahora mismo en YouTube o danos seguir en Spotify. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y comparte con esa personita que crees que lo puede necesitar. Sí, De súper. verdad Gracias. que ha sido un Gracias. espacio No, no. maravilloso, un espacio de mucho aprendizaje, un espacio en donde sabemos que muchas familias y hogares van a ser bendecidos con ese testimonio tan lindo de ustedes. Ay, gloria a Dios, me alegra mucho, gracias No. por la invitación. Gracias. También somos bendecidos, los necesitamos. Todavía el camino no está terminado. Tenemos regalos. Bueno, por favor, antes de que se me vayan, yo quiero darles, este es un regalito que le tenemos a todas las parejitas acá de parte de Finanzas Un, para un Dos. regalito que ya obliga a que lo hagan en vivo. Ah, Sí, ok, sí, 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 sí. de una, por supuesto. Y el color morado, lo personalizaste para mí, que es mi color favorito. Sí, 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 ese es el color de tu marca también. Sí, los dos, el morado y el color como verde. Ay, no, divino. Míralo, y el verdecito de los bordes. Ay, literal, mis colores favoritos. Uy, Ay, no, no, morí volteala. lentamente, miren esto. ¿Qué dice atrás? ¿Qué Dice, dice? gracias por ser un testimonio vivo de cuando dos corazones se rinden a Dios. Su amor y su propósito florecen en la familia. Su historia nos anima y nos inspira a caminar bajo el diseño perfecto del reino de Dios.
2 corazones, un mismo propósito. Con cariño, Raúl y Vivian. Me encantó, amor. Mira, Buscámosle una foto que no espectacular. sé si escogimos la que era. Hermosa. Está Hermosa. divina, me encanta Está con los divina. Con gorditos. las Mi niñas, favorita. con las bellas. Ay, muchas gracias. Chicos, muchas gracias Muchas por estar gracias. acá. Un tiempo de aprendizaje, un tiempo donde ellos nos pudieron contar de su testimonio, cómo va todo. Parte de sus testimonios que están en prueba, pero si ustedes los ven, les sirven a Dios, están en gozo. La palabra de Dios dice que persigue primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. A veces nos esforzamos en la añadidura y nos olvidamos del propósito. Y también dice que recibimos de Él el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Estamos bien no porque las cosas estén bien, sino porque nuestra relación con Dios en intimidad está funcionando de la mejor manera y nos ayuda a sobrellevar esta y muchas otras Y pruebas que puedan el venir. podcast quede para testimonio. O sea, veremos en unos años cómo el Señor... Sí, Dentro así de será. poco volveremos a mostrar eso y Eso. mostraremos cómo Dios ha aportado y las promesas se han cumplido de manera poderosa. Amén, Así sea, así amén. será. Bueno, y ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y llegar hasta aquí, hasta el final del episodio. Si esto ha sido de bendición para ustedes, le invitamos para que por favor lo comparta con otra pareja, con otra familia, que también sé que usted quiere que sea bendecida, porque esta historia la verdad es que ha sido muy inspiradora. Así que gracias chicos y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.